acá te recibe con un aplauso por el esfuerzo y el ejercicio que hace todo el personal de salud. Recibe en nombre de todo el personal sanitario del mundo. Gracias. Bienvenida, Irene. Muy buenas noches. Sabemos que es de madrugada ya para ti. La Fundación Arepa Viva y la Pastoral para Migrantes y Refugiados, desde acá de la ciudad de Garupá, en la provincia de Misiones, en Argentina, de donde estamos transmitiendo. Te damos la bienvenida y con mucha expectativa de este conversatorio contigo, porque sabemos que estás en primera línea de atención, además que tienes una vasta experiencia, pero que ustedes han tenido que volcarse a hacer un frente contra el coronavirus allí en España, que dicho sea de paso es una historia mayor. Bienvenida, ¿cómo estás? Pues sí, gracias. Bueno, pues intentando aquí conectarme con vosotros, la verdad que para mí, bueno, pues es un honor poder compartir esta experiencia. Y bueno, pues aquí estamos, efectivamente luchando en primera línea de guerra, como una guerrera. Claro. Irene es una comunicadora social, trabaja en la radio como locutora y es personal sanitario desde hace bastantes años, entendí, Irene. Queremos que nos cuentes un poco cómo has experimentado esta historia tan especial que comenzó a desarrollarse y de alguna manera a transmitirse también en vivo en España. ¿Cómo, en principio, de manera general, cómo es la situación? Y luego, de manera personal, tú como personal de salud que estás allí atendiendo a estas personas, ¿cómo se siente, cómo se vive esta realidad? Bueno, pues la verdad que recuerdo las primeras noticias que llegaron de China. Y bueno, simplemente era una noticia. Yo creo que hablo por mí y por mis compañeros. No pensábamos que esto fuera a llegar a ser algo así. De hecho, los primeros casos que se dieron en España, en Madrid, concretamente, que es donde vivo yo, nunca imaginamos que, bueno, llegase hasta este punto donde hemos llegado y bueno, la verdad que ha sido todo tan rápido que psicológicamente nos ha costado mucho, ¿no? Y sigue costando mucho el tener este frente abierto, porque es verdad que como profesionales de la salud estás acostumbrado a otro tipo de cosas, pero al final nunca estás preparado para algo así, porque al final, bueno, pues creemos mucha gente que es una guerra biológica. Sí, sí, parece eso. Pero igualito surge la pregunta, Irene, o Marta, como preferís que te llamemos. Surge la pregunta, mira, si hubiésemos sabido antes que esto iba a avanzar de tal manera, pero igual no tenemos la vacuna, la realidad no creo que hubiese sido tan diferente. Creo que si miramos el vaso medio lleno, creo que podemos valorar a estas alturas la capacidad de algunos organismos, de algunos entes, de algunos centros de salud, el personal de atención, médicos, personal de orden público, para reinventarse y hacerle frente a esta situación. Nadie bajó los brazos tampoco. Sí, sí, está claro. Con una vacuna hubiera sido diferente y al final, a tiempo, ¿no? No se hubiera disparado tanto el número de casos. En eso yo creo que todos los sanitarios estamos de acuerdo, pero como al final no sabemos muy bien en los gobiernos cómo prevén las cosas, pues cuando aquí estábamos recibiendo noticias constantemente de Italia, pues aquí parecía que no estábamos tan cercanos a esa situación y bueno, por desgracia el número de muertos ya ha superado a Italia y eso, bueno, de momento de lo que se conoce, porque creemos que tampoco los datos son 100% fiables. Ah, fíjate, en realidad de eso entonces se habla muy poco porque nosotros le hemos hecho algún seguimiento a la situación del coronavirus, primero por estas noticias que salen en Google, que tienen un cintillo cuando tú lo abres y allí te da la información,
y lo que está reportado en la prensa, se ha dicho varias cosas de algunos países, de España no se ha dicho que hayan datos ocultos. Sin embargo, hoy salió una noticia en la prensa argentina que nos llenó mucho de emoción, que nos llenó de alegría, que reportaba que hoy el caso de recuperados era superior al caso de bajas, ¿no? Sí, lo que pasa es que no es que nos oculten datos, el problema es que no se está, a todas las personas que han fallecido, no se les está realizando la prueba para saber si la causa de muerte ha sido por COVID o ha sido por otras causas. Entonces, bueno, realmente hay un número, pero podría ser, claro, mayor porque no se están realizando las pruebas y no se están realizando los test al 100% de las personas fallecidas. Claro. Es decir, otras causas atribuibles a otras patologías pudiesen estar entrando en esta medición por COVID-19. Claro, eso es. De hecho, al personal sanitario tampoco se nos está realizando ni en Madrid ni en España, porque posiblemente muchísimo porcentaje de sanitarios, bueno, pues ya seamos portadores y claro, eso implica el tener al final que estar en casa en cuarentena y no se podría sostener, ¿no? El trabajo en los hospitales, con lo cual creo que bastante porcentaje tenemos el bicho y bueno, y seguimos trabajando. Claro, claro. Bien, la gente habla normalmente de que hay una curva o un aplanamiento de los casos de contaminación, digamos, ¿no? Los casos de contagio o de la potencia del coronavirus. ¿En España se habla de eso mismo o hay la conciencia que tienen algunos que en realidad esto se va a calmar cuando haya la vacuna o cuando el último cuerpo haya desarrollado autodefensa? ¿Cómo miras tú eso como profesional sanitario? Bueno, yo creo que la vacuna lógicamente es importante, pero bueno, aquí nos dicen que va a tardar más de un año en llegar, por las pocas noticias que sigo, porque al final creo que al principio todos los sanitarios sí que seguíamos más las noticias, pero bueno, al final por salud mental intentamos cuando llegamos a casa desconectar y ver lo mínimo. Realmente yo creo que es muy importante que la gente piense lo que hay, porque todavía a día de hoy hay muchas personas aquí en España que piensan que no es para tanto. Y yo era yo y muchos compañeros pensábamos que al principio realmente no era para tanto, porque es verdad que aquí los medios de comunicación siempre son muy sensacionalistas y siempre están hablando, bueno, de este tipo de noticias, ¿no? Y recuerdo hace unos años que tuvimos la crisis del ébola, solo hubo un caso. Se enfocaba como que todos, al final, toda la población íbamos a tener ébola. Unos años antes también con la gripe A. Entonces, al final, bueno, recibimos las primeras noticias del COVID-19 y pensamos que iba a ser algo así. Y claro, nuestra sorpresa fue que rápidamente fue creciendo. Claro, y creciendo desmesuradamente. Llegó un momento Sí. que se hablaba del saldo diario de España. Es una situación muy terrible. ¿Y tienen ustedes un dispositivo? Supongo que tienen muchos dispositivos de salud mental exclusivamente para los sanitarios. Sí, los sanitarios al final estamos trabajando más o menos, bueno, digo más o menos con material, depende también de las zonas de España, pero tampoco estamos demasiado protegidos. Sí que se ha visto imágenes y vídeos de personal sanitario en China y la verdad que nosotros no utilizamos ese material con esas características. De hecho, bueno, hay material de baja calidad que se está comprobando que no está ejerciendo ese poder de tenernos a nosotros un poco con el virus, bueno, pues protegidos. Entonces, al final Claro. somos un foco.
somos un foco, ¿no? Porque sales del hospital y, bueno, si no tienes cuidado, pues lo puedes al final propagar por cualquier sitio. Con lo cual, bueno, aquí el tema de la protección, hay que dar un tirón de orejas a todos los políticos, porque no lo están haciendo bien. Sí, he estado siguiendo algunas cuentas oficiales de España en Twitter y estaba viendo que efectivamente hay mucha demanda social y de personal profesional por el tema de las compras en insumos médicos o en equipos de protección personal para los médicos. Entiendo que esto es una situación terrible para ustedes. Y en el lugar donde tú estás atendiendo, ¿es un centro de atención de pacientes con coronavirus? ¿Es un centro público donde ellos llegan? ¿O ustedes, algunas personas están en sus casas todavía y ustedes hacen atención a domicilio? ¿Cómo es esa dinámica allí? Bueno, concretamente yo trabajo en un hospital de las afueras de Madrid. Es un hospital, bueno, no es demasiado grande. Creo recordar que tiene en torno a unas 250 camas habilitadas en circunstancias normales y, bueno, con diferentes áreas. Y, bueno, con esta crisis en el último mes puedo decir que el 90% ha habido partes que han cerrado y se han habilitado camas, pues todas las que se han podido y más para atender pacientes con COVID. ¿Y qué pasa con las otras patologías? ¿Dónde los atienden? Pues las otras patologías se han ido derivando a los hospitales grandes de la capital, que está a 20 kilómetros. Ah, bueno, están relativamente, Entonces, es decir, están contenidos también. Sí. Bien. Sí, de hecho, por ejemplo, yo llevo 9 años trabajando en la unidad de psiquiatría y, bueno, tanto la unidad de psiquiatría como la unidad de pediatría, todas han pasado a ser para atender COVID. Mira, interesante, porque fíjate que estábamos hablando hace una semana apenas con unos médicos venezolanos que están en primera línea también en Guayaquil, Ecuador. Y allá había una situación un tanto paradójica, porque los centros de salud no los recibían, quédate en tu casa. Y había una noticia bien interesante que decía, hoy el gobierno pudo retirar 700 cadáveres de sus casas. Entonces, por suerte, no es la misma realidad que tienen ustedes. Ahora, en medio de toda esta circunstancia, tenemos mucho sufrimiento y ustedes están, digamos, como observadores allí en primera fila de todo ese sufrimiento. Pero tiene que haber, por supuesto, también una mirada de aprendizaje y de maduración a través del dolor que tenemos los individuos cuando se presentan situaciones de crisis. ¿Cómo lo puedes relatar tú? Bueno, la verdad que yo estoy viendo muchas situaciones de miedo, porque además el perfil de los pacientes que yo he tenido, que yo he podido observar un poco, bueno, estadísticamente, son hombres, pues casi que diría el 80% son hombres, son varones, que a lo mejor tienen alguna patología entre los 55 y 65 años, que, bueno, en las noticias que nos llegaban hace unos meses era que era solo de personas de la tercera edad, pero no es así. Y, bueno, con mucho miedo, ¿no? Porque al final están solos, están aislados en la habitación, no pueden tener visitas familiares, entonces solo disponen de televisión, el compañero que tienen al lado de cama. Y, bueno, el que puede, pues con teléfono móvil sí que se puede comunicar con su familia, pero se nota que hay mucho miedo porque es algo desconocido, porque es algo que se está llevando muchas vidas y la gente está muy asustada. Claro, perfectamente. Día a día se va incrementando de manera impresionante la cantidad de víctimas, la cantidad de bajas que tenemos. Había leído yo recientemente unas estadísticas que decía que el porcentaje alto caía entre 70 y 72 años, pero ahora con
con este dato que tú nos estás dando, que hay un porcentaje importantísimo entre 50 y 55 años, es interesante, hay que hacer como una revisión de todo lo que estamos leyendo, incluso de datos oficiales que estamos recibiendo. ¿Tú crees que los gobiernos no están dando, por alguna razón, los datos como está ocurriendo las cosas? Sí, sí que se están dando datos, pero como no se están realizando pruebas, sobre todo a la gente que es más mayor, porque el número mayor de porcentaje de fallecidos son personas que viven en residencias, como no hay test, no se ha podido hacer la prueba, ¿no?, que determina si la causa del fallecimiento es por COVID o no. No sé si puede llegar a ser una estimación bueno, comparando casos de fallecimientos el año pasado y ese incremento y ese aumento, puedan llegar a concluir que es por número de COVID, pero no se están realizando las pruebas a la gente más mayor que está falleciendo en la residencia porque no hay. Claro. Yo quiero hacer una pausa porque hay usuarios que están observándonos y que hacen preguntas y seguramente quieren tener la respuesta lo antes posible, antes que se les pierda el hilo de lo que están pensando. Y tenemos dos preguntas acá que te hacen. Una es, ¿existen ya personas verificadas inmunes al virus? Y la otra es, ¿qué recomendaciones hace Irene para el cuidado de no contaminarse? Dice. Pregunta que si tienes miedo y qué haces para manejarte en esta situación. Bueno, pues a pesar de llevar tantos años trabajando en salud mental, claro que en general yo podía haber desarrollado ciertas herramientas personales para esto y bueno, al final, a pesar de llevar 15 años trabajando como sanitaria, he visto muchas cosas, las he superado, pero esto realmente yo creo que hace bastante mella en todo el personal sanitario que estamos ahí en primera línea, ¿no? Porque al final nos estamos enfrentando a algo que era totalmente desconocido, para lo que no te has preparado nunca psicológicamente ni emocionalmente, porque al final ya no solamente es ver el sufrimiento de los pacientes y la gente que se está muriendo, porque se está muriendo gente joven, sino, y hay gente que se le ha dado el alta con 80 años, pero también hay gente que se está muriendo con 35 y con 40 años, ¿no? Entonces, al final ese tipo de cosas emocionalmente no son difíciles de superar. Luego, personalmente tienes siempre el miedo de llegar a casa, ¿no?, y contagiar a tu familia y contagiar a tu entorno, sabiendo que es algo, bueno, pues que realmente está acabando con la vida de las personas, ¿no?, porque no es una gripe normal. Entonces, bueno, pues hay mucho miedo. Personal sanitario en general, por lo que hablo con mis compañeros, tenemos bastante ansiedad, bastante insomnio. Y bueno, ahí estamos contando. Al final lo que hacemos es, cuando llegamos a casa, intentar no ver demasiadas noticias y bueno, intentar desconectar lo máximo posible, viendo otras cosas, disfrutando de la familia, del tiempo libre y sobre todo contar que queda un día menos. Y afortunadamente, de momento ha descendido bastante el número ya de casos y de hospitalización. Sí, por suerte, ¿no? Entiendo que es una gimnasia impresionantemente difícil, porque en el momento que enciendes un televisor, que prendes una TV, que levantas el teléfono y que lees el WhatsApp, cualquier otro medio, redes sociales o lo que sea, lo que aparece es coronavirus por todas partes. Había esta situación tan interesante que describe la OMS como infodemia, de lo cual hablábamos recientemente también, pero la infodemia parece que tiene un impacto psicológico bastante importante para ustedes los médicos también. Entonces, la estrategia que tú tienes para esto es desconectarte, pero ¿cómo logras la desconexión si todos los medios de comunicación, si estamos en una era digital y todos están como enfocados hacia lo que uno va a hacer?
¿Qué estrategias tienes? ¿Apagas el teléfono y ya? Pues sí. Bueno, no apago el teléfono porque no puedo, estoy en continua comunicación con mis compañeras porque, bueno, cada día tenemos noticias. Hoy, por ejemplo, nos han enviado el informe bueno, de la situación actual del hospital. Pero, por ejemplo, la televisión no la enciendo, solo a primera hora de la mañana para ver un poquito las estadísticas. No me paro demasiado a pensar en ese número. Y bueno, y los pocos tiempos en los que enciendo la televisión me dedico a ver series y películas. Y luego, bueno, por desgracia es verdad que las redes sociales también están continuamente, entonces intento meterme lo menos posible. ¿Existe el riesgo de que se acostumbren a ver cadáveres así, de que el que entra probablemente no sale caminando? ¿O están ustedes, digamos, apegados, aferrados a esta realidad de que los vamos a sacar caminando? Bueno, la verdad que tampoco, en mi hospital tampoco hemos visto tanto cadáver, ¿no? Como para llegar a eso, pero sí que es verdad que se han tenido que, bueno, habilitar morgues porque, bueno, son tantos casos que no da tiempo a hacer entierros ni a hacer incineraciones, entonces ni tan siquiera estar en los lugares apropiados habituales. Entonces, bueno, aquí en Madrid se han habilitado 3 sitios y, bueno, creo que son más los que se dedican a la funeraria los que sí que pueden estar más rodeados de cadáveres. Al final el cadáver en sí da más miedo los vivos que los muertos, ¿no? Solemos decir. Claro, por supuesto. Pero bueno, es triste. La verdad que lo más triste es ver fallecer a la gente sin que estén rodeados de sus familiares. Y al final, bueno, pues haya muchos que Claro, les tienes que sí, ayudar. supongo, y que por allí seguramente tienes que interactuar con los familiares en varios momentos y como personal sanitario ellos esperan que tú puedas decir algo. O sea, supongo que todo eso es tu día a día, o ¿cómo es? ¿Cómo es un día? ¿Cómo sería? ¿Te levantas, vas al hospital, no tienes contacto directo? ¿Cómo es el día a día de Marta? Bueno, pues sí, yo suelo trabajar de mañanas y de noches. Entonces, un día mío que tenga que ir a trabajar al hospital, sí, mi mañana es esa. Y luego, bueno, pues por las tardes, como también tengo un niño, pues a veces me toca ponerme a estudiar con él, porque aquí los colegios se cerraron. Entonces, las clases son online, tenemos exámenes, nos toca estudiar, aunque bueno, la mitad del tiempo la verdad es que está con mis padres y bueno, muchísimos niños están, sobre todo de sanitarios, están bastante separados, por eso, por el miedo, ¿no? Claro. Entonces, al final sí que es un riesgo. ¿Cuál es el protocolo que tienes de regreso a casa para estar con tu hijo, con todo lo que ocurre en donde estás trabajando? Supongo que vienes con el cabello de punta, ¿no? Y tu hijo te espera allí y quieres abrazarlo, todo eso. ¿Cómo haces? ¿Cómo es tu protocolo? Bueno, pues yo se lo expliqué. Afortunadamente él ya es mayor, aunque no termina de entenderlo porque él tiene ya 10 años, pero él siempre quiere. Es un niño que está muy encima mía, siempre con abrazos, con besos, entonces en casa siempre procuro estar con mascarilla. No siempre, la verdad que hay, bueno, hasta ahora la verdad que siempre he pensado en tener suerte y no contagiarle, pero sí que intento estar lo más alejado posible. Es verdad que tengo compañeros que son un poquito drásticos y sí que están haciendo cuarentena en otras habitaciones o tienen a sus hijos fuera, llevan sin verles más de un mes, pero yo no he tenido esa fuerza de voluntad, entonces intento poner los medios posibles y bueno, pues con mascarilla, mucho lavado de manos, mucha higiene, distancia de 2 metros, la medida de lo posible, pero claro, hay veces que
que él siempre, mamá, dame un abrazo, dame un beso. Yo siempre le recuerdo que no puedo porque a ver si le voy a contagiar el bicho este y luego se lo lleva a los abuelos. Entonces, estamos ahí jugando con un poquito de factor de suerte. Es difícil. ¿Tú crees que la conciencia social de la humanidad cambie, haya un antes y un después del coronavirus? Pues yo espero que sí. Desde luego en el personal sanitario yo creo que sí que va a haber un antes y un después. Y aunque todo se recupere, yo creo que mucha gente que estamos trabajando en esto vamos a necesitar ayuda psicológica, porque no es fácil. Claro, entiendo perfectamente. Marta, Irene, nosotros en verdad estamos muy complacidos y muy agradecidos que hayas dedicado tu tiempo, sobre todo a las horas en que nos estás atendiendo en España. Es la 1 de la madrugada en España, la 1 de la mañana, como dicen otros. Y en estos minutos que nos quedan, Irene, ¿qué mensaje quieres dejarnos a todos en virtud de tus experiencias? Bueno, ahora yo creo que más que nunca hay que intentar vivir y disfrutar cada minuto de la vida y hay que estar agradecidos, sobre todo por, bueno, poder vivir un día más, ¿no? Porque con este virus, que además, bueno, han dicho que hay diferentes cepas, puede ser el primero, no sabemos, las teorías dicen que es algo creado en un laboratorio. Bueno, no se sabe realmente, ni sé si lo vamos a saber alguna vez, pero igual que ha pasado esto, puede volver a ocurrir. Entonces, yo creo que lo importante es vivir y disfrutar y quedarnos con lo mejor de cada día, ¿no?, que vivimos. Sí. Irene, yo sé que presencialmente estás imposibilitada para dar abrazos y seguramente para recibirlos también. Pero si seguiste los mensajes en la pantallita, la gente te está dando los mejores deseos, te está deseando fuerza, te está deseando ánimo y te están dando abrazos también. Desde acá todos nosotros te damos un abrazo y espiritualmente con ustedes y con todas las personas, por supuesto, que están al frente de todo esto. Gracias por tu tiempo, Irene, y que Dios te bendiga mucho. Gracias a vosotros.